Y este tema seguramente les va a gustar mucho a las mamitas, a las abuelas, a las cuidadoras, porque vamos a hablar de algo muy importante y es la alimentación complementaria. Es decir, cuando ya el bebé está creciendo y no depende exclusivamente pues, de la leche materna o de la leche de fórmula. Y tenemos a una doctora pues más preparada que un kumis, que un yogur, Dios mío bendito, un montón de títulos, Estefanía Gil Urrea, médica pediatra, experta en nutrición infantil y asesora en lactancia materna. Bienvenidísima y qué bueno que nos traes este tema tan importante y especial. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, me honra demasiado estar aquí y la verdad pues la idea es poder acompañarles de la mejor forma con este tema que impacta a tantas familias. Yo quiero que empecemos a definir desde el principio qué significa alimentación complementaria, porque mucha gente dirá, no, puede ser el cambio o no, eso es que le den las tres cosas o las dos, pero está como todavía muy confuso y muy en el aire. Pero yo creo que antes de eso es importante, y qué pena que meta la cucharada aquí, hablar y darle la importancia a la alimentación materna y a la leche materna como los primeros meses de edad, de hacer de la lactancia esa bandera que protege a nuestros niños también. Y ahí nos vamos por lo otro. Así es, la leche materna es el pilar fundamental de la alimentación, decimos, en los primeros 2 años de vida. Sé que es raro que en nuestra cultura la lactancia se prolongue hasta ese punto, pero siempre que se puede hacer, la idea es llegar hasta allá. Es el nutriente hecho especialmente para ese bebé, es hecho con todos los requerimientos que él tiene, con la concentración de proteínas, de minerales, inclusive cambia dependiendo cada momento de la vida de ese niño. Entonces es como el alimento principal. Por supuesto, está influenciado también muchísimo por la alimentación propia de esa mamá y en su defecto, pues cuando no podamos dar lactancia materna, pues tenemos todos los sucedáneos de la leche, que son las fórmulas infantiles, que también acompañan a los niños hasta los primeros 2 años de vida. Pero no es hasta los 2 años que se empieza la alimentación complementaria. No, la alimentación complementaria. Ahora sí. Eso, entonces viene a iniciar a partir de los 4 a 6 meses de vida, cuando ya los requerimientos nutricionales de ese niño empiezan a ser insuficientes solamente en base a la leche. Entonces, dependiendo de si el niño tiene lactancia materna o tiene fórmula, empezamos o hacia los 4 o hacia los 6. Preferimos irnos más hacia los 6, cuidando a los niños con lactancia materna, y hacia los 4, sobre todo a los que están con fórmula o tienen como algunas condiciones importantes de salud, como alergia, reflujo o que no estén ganando adecuadamente peso. Doc, ¿cuáles son esos primeros alimentos o bebidas que les podemos ofrecer en esa transición o en esa complementación? Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo es el estado neurológico de ese niño, porque hay niños que de pronto a los 4 o 6 meses todavía no se han sentado o todavía no son capaces de llevar bien los alimentos a la boca. Entonces, tenemos un rango grande, sobre todo como de grupos alimentarios, que podemos introducir. Tenemos proteínas, minerales que son las frutas, verduras y grasas, y tenemos los carbohidratos saludables que son los tubérculos y las raíces. Entonces la idea, por supuesto, es empezar a introducir, dependiendo de ese estado del niño, en trozos o en papillas, cualquier alimento de ese grupo. Súper importante que mencionas el tema de la forma o de la textura, porque aquí en pantalla estamos viendo, digamos que algunos alimentos que se deberían evitar, ¿cierto? Así es. Pero yo aquí quiero, digamos que ligar esto que estamos viendo, que son los redondos, los duros, pequeños y los lisos, que ya nos contarás un poquito pues como de qué significa cada uno, es el tema de qué tan importante es que el bebé toque la textura y la sienta tanto en las manos como en la boca de los alimentos, porque hay muchas mamás que dicen no quiero que se ensucie, entonces ellas les da con la cucharita y cada cucharada le limpia la boca. Es verdad. Sea cual sea la forma en la que decidimos dar la alimentación complementaria, es decir, en purés o en trocitos, es súper importante que el niño toque. Eso se llama alimentación perceptiva y es una forma indirecta de enseñarle al cerebro cómo es esa textura en la boca. Entonces, cuando el niño empieza a tener contacto con esa textura, pues va a prepararse mucho mejor, puede tolerar mucho mejor el alimento y empieza a relajarse, empieza a tener una mejor relación con la comida y por supuesto esto lo va acompañando de aquí en adelante. Cuando nosotros somos de pronto como muy juiciosos en que no se ensucien, que no toque y cuchareamos demasiado, corremos el riesgo de que en el momento en el que el niño tenga una textura diferente en su boca, no le guste, exacto, que la vaya a rechazar. Entonces, o esto está muy húmedo, esto está muy baboso, o esto está muy crocante. O simplemente no es como lo que yo conozco, que también puede ser. Exacto.
Exactamente, entonces tocar es ir preparando ese cerebro para cuando llegue la textura a la boca, ya él esté como con las armas un poco más bajas y pueda tolerarlo mucho mejor. Hablemos de cómo introducir estos alimentos, y es que en la alimentación complementaria, por lo menos cuando yo tuve mis hijos, y eso ha cambiado un montón, uno lo que hacía es ir introduciendo de alimento por una etapa para ver si daba alergia o no daba alergia. Exacto. Sé que esto ha cambiado. Ha cambiado mucho. La idea es no tener tanto miedo en el proceso de introducción, pero sí lo tenemos como en un orden. Introducimos un alimento nuevo cada día, o sea, ya no nos tardamos 3, 4 días, sí, que era lo que daban antes. Entonces, si tú vas a iniciar, por ejemplo, con una fruta, pera, ejemplo, y le vas a dar papilla de pera o le vas a dar trozo de pera, antes lo hacían 3, 4 días, ahora lo hacemos el día 1. Al segundo día vamos introduciendo un alimento adicional a esa pera para ir completando un plato de 3 o 4 nutrientes. Entonces, con esos 3, 4 nutrientes que les conté, los minerales, que son frutas, verduras, proteínas y carbohidratos, y como comodín las grasas saludables, adicionando uno cada día, vamos formando ese plato completo. Una vez han pasado los 4 días iniciales, entonces le di pera al primer día, al segundo día le di pera con carne, al tercer día le di pera, carne y papa, y al cuarto día le di pera, carne, papa y zanahoria, por ejemplo, con esos 4 nutrientes. Ya al día 5, sí, ya empiezo a cambiar la fruta, que fue la primera que introduje, y así voy evolucionando hasta que tengamos rápidamente, pues en 30 días ya tenemos 30 alimentos diferentes. Pero lo que debo dejar para después son aquellos alimentos que sí podrían causar alergias, porque sigue habiendo algunos que sí siguen dando alergias. Alergénicos, por ejemplo? Entonces, esto que acabas de mencionar es un cambio de los más grandes que ha habido en los últimos años, y es que antes retrasábamos la introducción de esos alergénicos por prevención, pero ahora nos hemos dado cuenta que entre más rápido se introduzcan, el estómago se acomoda mejor. Exacto, hay menor probabilidad de alergias. Entonces, los alergénicos son el huevo, la leche, que en los niños lo veríamos como yogurt, la soya, el gluten, que está en panes, pastas, maní, y los frutos secos, que son almendras, marañones y demás. Entonces la idea es introducir rápidamente estos alimentos para prevenir alergias en ellos. Doc, yo tengo una pregunta que yo sé que en las casas es motivo de discusión, sobre todo con las abuelas, porque nosotras como mamás modernas queremos como que la alimentación complementaria sea pues como está de moda, como la vemos en redes, como nos asesora nuestro pediatra y demás, pero las mamás insisten en que la sopa es lo que más alimenta. ¿Vos qué pensás? ¿La sopa sí, no, están mandadas a recoger? ¿Qué hacemos ahí? Las sopas no están mandadas a recoger, pero es importante no dar una sopa muy aguada. Entonces, el problema de la sopa grande es que echaban 2, 3 pedacitos de papa, 2, 3 pedacitos de carne, y eso lo licuaban y quedaba súper líquido. Si bien no queremos que todo sea en forma de sopas, podemos incluirla dentro del menú, y más porque culturalmente casi en todas las familias se la toma sopa es mamá. Exacto, sí. La sopa es mamá. Entonces, si tú vas a darle a tu bebé sopita, puedes complementar también con el seco para que él aprenda a masticar, para que tenga una buena relación con esos trozos sólidos, para que tenga contacto con diferentes texturas. Perdón, continúa. Termina y ya, que tengo una pregunta. Y así como puntico ahí, aparte de la sopa, cuando vayamos a preparar la sopa, es importante que más o menos 2/3 del contenido sea de sólidos. Cuando aseguramos esto y echamos solo 1/3 de agüita, y ya sea licuado o ya sean los trocitos, pero que sean blandos, vamos a estar haciéndolo bien. O sea, en una textura más puré crema. Como más puré crema. Ajá. O con los trocitos picaditos, pero aplastables. Para que además se acostumbren también. Exacto. Esto preferimos hacerlo más hacia los 9, 10 mesecitos, cuando ya tienen uno que otro dientecito, y pues bueno, no vamos a pelear tanto con esas abuelas que se mueren por darle sopa a los bebés. Siguen tomando sopita. Tengo una pregunta que me disculpan, pues si es de ignorancia, ¿cierto? Pero hay algo que yo como que no he podido entender, y es los horarios de cómo deben repartir entre este tipo de alimentación y la lactancia, porque es algo que no hemos dejado a un lado. Entonces, ¿cuántos platos completos deben comer al día y cuántas veces más o menos deben dar lactancia a los niños? Entonces, se llama alimentación complementaria porque entre los 6 y los 12 meses el alimento complementa la leche. Entonces la leche va a seguir siendo la que tiene la prioridad. Siempre vamos a dar de primeras la leche, y más o menos a la media hora, 1 hora, vamos a ofrecer los alimentos sólidos. La idea es que se adapten como a los horarios de la casa.
Entonces, si bien pues lo ideal es que el niño coma con la familia, vamos a tener esos 3 tiempos alimentarios casi desde los primeros 6 mesecitos y más o menos a los 9, 10 meses vamos a meter la primera entrecomida y hacia los 12 meses la segunda entrecomida. Además porque estamos generando hábitos, que eso también es importante. Exacto. Aquí yo tengo una pregunta que también es pelea con las mamás. Ay, esa sopa no le sabía nada. Échele un poquito de sal o de caldo, aunque sea de ese, Sí, yo sé. No, por eso abrimos los ojos. O póngale un poquito de azúcar, Exacto. échele miel, Que póngale pesar de ese panela, bebé, pobrecito, eso está todo desabrido. A pesar de ese bebé comiendo simple, ¿Qué hacer pero ahí? Sí, sabemos que en los primeros 12 meses el sistema renal, los riñoncitos de los bebés no están preparados para recibir la carga de sodio que tiene la sal al momento de cocinar. Entonces la idea es que en ese tiempo cocinemos sin sal. Ya cuando vamos hacia los 11, 12 meses empezamos a introducir una que otra pizquita de sal y vamos a evitar también los alimentos que son dulces porque como bien estabas diciendo, estamos dando hábitos, estamos entrenando un paladar. Entonces cuando desde el principio los niños están recibiendo alimentos que son muy dulces o no tenemos cuidado y ofrecemos gaseosas, salsas, embutidos y demás, estamos enseñándole que esa es la normalidad completa y empezamos a fallar en esos hábitos que deberíamos inculcar en los primeros Además meses porque de eso no alimentación. alimenta, obviamente. Claro. Los daños son mayores que los beneficios. Así Y todo está en el ejemplo. A mí me gustaría que habláramos un poquito sobre el problema que genera el ofrecerle azúcar tempranamente a los niños. Es una pelea muy grande, pero sobre todo, al igual que los riñones, el páncreas es uno de los órganos que también tarda en desarrollarse más o menos hasta los 2 años. Entonces nosotros queremos retrasar la introducción de los azúcares hasta esa edad. Cuando empezamos a darlos antes, ponemos en riesgo al niño, primero de diabetes, porque estamos dándole azúcar a un órgano que no está listo, que no está preparado, entonces le toca trabajar como forzadamente. Segundo, empezamos a cambiar ese paladar o esos gustos alimentarios. Y por último, pues por supuesto estamos aumentando el riesgo de obesidad, sobrepeso, porque son calorías vacías. Entonces, si bien de las cosas más difíciles de verdad, no sé, las que son mamás me entenderán, es que los niños se sienten a comer un plato de comida y se llenan súper fácil y quieren irse a jugar. Cuando uno le da un alimento muy cargado de calorías, muy dulce, el niño come y ya empieza a dejar como todo lo otro, o sea, con eso se sacia y sigue jugando, entonces terminamos de empeorar esa relación con los alimentos. Hay que tener mucha paciencia en esta etapa, no Demasiado. importa que se ensucie, no importa que lo riegue, no importa que se demore, están aprendiendo juntos. Papá, mamá e hijos juntos este tipo de cosas y hay que dejarlos experimentar y ensuciar. Hay una pregunta que bueno poderla contestar. Rosy, ¿dónde está la pregunta? Aquí dice, buenas tardes, bendiciones para todas. ¿Qué alimentos se deben evitar como mamá en el embarazo y lactancia? Listo, súper linda esa pregunta, porque nos hemos dado cuenta que lo que come mamá empieza a cambiar el sabor del líquido amniótico. Entonces el niño indirectamente está todos los días tomando un poquito de ese líquido y cambiando sus preferencias alimentarias. No hay que suspender nada en general. Una mamá puede tener una alimentación con todo lo que disfruta, pero lo que sí se recomienda es que sean muy incisivas en el consumo de grasas saludables, de frutas, de verduras, porque esto le va a enseñar y va a entrenar ese paladar del bebé al momento de iniciar la alimentación complementaria. Entonces, en realidad es tratar de comer lo más sano posible. Lo que sí, no pescados crudos por ahora, sí, eso es ¿Y súper el café, por importante. ejemplo? El café se puede, 1 taza al día máximo. Si van a comer alimentos crudos, mejor dicho, Muy bien lavados, muy bien cuidados, de demasiado buena bien lavados, cuidados, yo les diría, esperen ya al momento de su lactancia. Entonces eso incluye el sushi, el carpaccio, los alimentos enlatados también sean muy cuidadosas y lavarlos supremamente bien, pero es básicamente El eso. embarazo dura máximo 40 semanas, que son 40 semanas sin consumirlas, por toda una vida de satisfacción y salud Y la con nuestros lactancia hijos. tampoco es una enfermedad que a veces las mamás creen que ya no pueden tomar nada. No, ahora es súper fácil, hay aplicación para consultar, por ejemplo, si un medicamento, un suplemento es de alto, mediano o bajo riesgo. Yo
alimenté 3 años y la verdad yo hice todo normal, o sea, mi vida normal. Lo único que uno tiene que estar pendiente es que obviamente el bebé no tenga coliquitos, que ahí es cuando uno empieza a pensar que comí que de pronto le pudo haber caído mal. Pero en es el general no mejor regalo. pasa porque eso viene del torrente sanguíneo, o sea, relájense. Es natural. ¿Cómo la encontramos a usted, Doc, en Instagram? Me pueden encontrar como la doctora de los niños en Instagram y actualmente me desempeño como pediatra de consulta externa en la Torre Médica número 2 del Tesoro. La verdad, que no se quedaron tan enamorados de esta médica como nosotros. La Qué quiero como dulzura de pediatra. mujer. Gracias, gracias, Pero está por gracias. Pa' usted, mi amiga, la quiero como pediatra, Ya para mi amiga regresamos. Leti. La volvemos. Gracias. Pero Muchas sí, gracias. demasiado bueno, de verdad. Muchas